Las voces del abismo. En una isla alejada de la civilización, había un enorme acantilado que se alzaba sobre las turbulentas aguas del mar. Los lugareños solían evitar ese lugar, no solo por el peligro de caer, sino también por las extrañas historias que se contaban sobre él. Se decía que durante la noche se podían escuchar voces provenientes del fondo del acantilado. No eran gritos ni lamentos, sino susurros que parecían contar historias antiguas, llenas de aventuras y misterios. Julia, una joven aventurera, había escuchado estas historias y, siendo una apasionada de los misterios, decidió investigar por sí misma. Una noche, armada con una linterna y su curiosidad, se dirigió al acantilado. Se sentó cerca del borde con las piernas colgando sobre el abismo, y esperó. Al principio solo escuchó el rugir del mar contra las rocas, pero después de un rato comenzaron los susurros. Eran ininteligibles al principio, pero poco a poco, Julia pudo distinguir palabras y frases. Las voces contaban historias de antiguos navegantes que habían naufragado cerca de la isla, de tesoros escondidos y de amores perdidos en el mar. Julia escuchaba fascinada, sin darse cuenta de que las horas pasaban. Al amanecer, las voces se desvanecieron y Julia, exhausta pero emocionada, regresó al pueblo. Decidió mantener el secreto de lo que había escuchado, pero cada noche volvía al acantilado, llevando consigo un cuaderno y un lápiz para registrar las historias que las voces contaban. Con el tiempo, Julia compiló un libro con todas las historias y lo tituló Relatos del Mar. Aunque nunca mencionó de dónde venían esas historias, el libro se convirtió en un bestseller y Julia en una escritora reconocida. La gente de la isla comenzó a visitar el acantilado, esperando escuchar las voces, pero solo Julia tenía el don de entenderlas. Años después, Julia dejó la isla, pero su legado permaneció, recordando a todos que a veces, los misterios más grandes se esconden en los lugares más inesperados. El viaje del cometa. La noche se presentaba clara y estrellada. En el pequeño observatorio de la aldea, un grupo de niños esperaba ansiosos. Aquella noche un cometa pasaría cerca de la Tierra, y todos querían verlo. Roberto, con solo 10 años, había estado esperando este momento desde que supo de la existencia de ese cometa. Soñaba con ser astronauta y viajar por el espacio, y aquella noche se sentía más cerca de las estrellas que nunca. Mientras el cometa se acercaba, los niños se turnaban para mirar por el telescopio. Aunque solo era un punto brillante en el cielo, la idea de que un cuerpo celeste estuviera pasando tan cerca de ellos era emocionante. De repente algo inesperado ocurrió. El cometa cambió de dirección y parecía que se dirigía directamente hacia ellos. Los niños, asustados, corrieron hacia sus casas, mientras el cielo se iluminaba con una luz brillante. Al día siguiente la aldea estaba revuelta. Nadie sabía qué había pasado exactamente, pero el cometa había dejado una estela de polvo estelar sobre la aldea. Todo lo que tocó ese polvo comenzó a levitar ligeramente. Las piedras, las hojas e incluso las personas. Roberto, emocionado, descubrió que podía flotar en el aire si se concentraba lo suficiente. Junto con sus amigos comenzó a explorar esta nueva habilidad. Construyeron pequeños vehículos voladores, hicieron carreras en el aire y jugaban a ser astronautas, explorando el espacio de su aldea. Sin embargo, con el tiempo, el efecto del polvo estelar empezó a desvanecerse.
Poco a poco todo volvió a la normalidad y las personas y objetos dejaron de levitar. Pero algo había cambiado en la aldea. Aunque el efecto mágico del cometa se había ido, dejó tras de sí un sentido de asombro y aventura. Los niños, en particular Roberto, nunca olvidaron aquella experiencia. Aunque no pudo viajar por el espacio como había soñado, se dio cuenta de que no necesitaba ir muy lejos para encontrar la magia y el misterio. Con el tiempo, Roberto se convirtió en un científico y construyó un observatorio más grande para la aldea. Aunque nunca volvió a ver un cometa como aquel, siempre recordó la importancia de mirar al cielo y soñar con lo desconocido. La llave del universo. Bajo un cielo repleto de estrellas, en un pequeño pueblo alejado de la gran ciudad, los habitantes compartían historias y leyendas que habían sido contadas de generación en generación. Entre todas esas historias, había una que se destacaba por su misterio, la existencia de una llave especial que, según decían, podía abrir portales a otros universos. Carmela, una niña curiosa de cabellos oscuros y ojos brillantes, siempre escuchaba atentamente cuando los ancianos del pueblo hablaban de esta llave. Su abuela le había dicho en muchas ocasiones que esa leyenda tenía raíces verdaderas y que la llave había pertenecido a su tatarabuela, una astrónoma de renombre. Una tarde, mientras Carmela exploraba el viejo desván de su abuela, encontró un pequeño cofre adornado con constelaciones. Dentro de él yacía una llave de plata, delicadamente trabajada con una estrella en su mango. Intrigada, la niña decidió investigar más. En la biblioteca del pueblo encontró un antiguo libro que mencionaba la llave. Según el libro, al girarla 3 veces en el aire en una noche sin luna, se abriría un portal a un universo paralelo. Animada por la aventura, Carmela esperó pacientemente la próxima noche sin luna. En el claro más oscuro del bosque, giró la llave como el libro indicaba. De repente una puerta luminosa apareció frente a ella, mostrando paisajes llenos de colores y formas desconocidas. Con valentía, Carmela cruzó el portal. Encontró un mundo donde las montañas flotaban, y los ríos fluían en el aire. Las criaturas que habitaban allí eran amigables y llenas de sabiduría. Le mostraron las maravillas de su mundo y le contaron que la llave no solo abría la puerta a su universo sino a muchos otros, cada uno con sus propios misterios. Después de pasar lo que parecieron días en aquel universo, Carmela decidió regresar. Al cruzar de nuevo el portal, solo habían pasado unos minutos en su mundo. Guardó la llave en su lugar, decidida a proteger su secreto y esperar el momento adecuado para explorar otros universos. Carmela creció siendo una guardiana de los secretos del cosmos, y aunque jamás reveló lo que había descubierto, siempre tuvo la certeza de que el universo estaba lleno de posibilidades infinitas, esperando a ser descubiertas por aquellos con el valor y la curiosidad para buscarlas. La ciudad de cristal. En un rincón remoto del mundo, donde los mapas ya no marcaban nombres y las brújulas giraban sin control, existía un rumor entre los viajeros y exploradores: la existencia de una ciudad hecha completamente de cristal. Julia, una aventurera con espíritu libre, había recorrido selvas, desiertos y montañas. Sin embargo, la idea de una ciudad transparente, que brillaba con la luz del sol como 1.000.000 de diamantes, la fascinaba como ninguna otra. Después de recopilar pistas y seguir antiguas rutas comerciales, finalmente se encontró en un valle rodeado de montañas cubiertas de nieve. El valle tenía un lago tranquilo y al mirar hacia el fondo,
Julia pudo ver los reflejos de torres y puentes. Sin dudarlo se sumergió en sus aguas y para su sorpresa, pudo respirar con normalidad. Nadaba entre calles y plazas, todo hecho de cristal. La ciudad estaba vacía, pero estaba llena de vida, peces de colores, algas danzantes y burbujas que parecían flotar hacia arriba y desaparecer en el aire. Dentro de un palacio Julia encontró una sala con murales que contaban la historia de la ciudad. Había sido construida por una civilización antigua que valoraba la transparencia y la verdad por encima de todo. Con el tiempo el nivel del agua había subido, sumergiendo la ciudad y protegiéndola de intrusos. Después de horas explorando, Julia emergió del lago con historias y recuerdos que llevaría consigo para siempre. Decidió mantener el secreto de la ciudad, permitiendo que permaneciera como un enigma para el mundo, un lugar mágico donde la naturaleza y la arquitectura coexistían en perfecta armonía. Con el tiempo Julia continuó sus aventuras, pero siempre llevó en su corazón el recuerdo de aquella ciudad brillante y transparente, un recordatorio de que a veces, las maravillas más grandes están escondidas a simple vista, esperando ser descubiertas por aquellos dispuestos a buscar más allá de lo conocido. El sueño eterno. Mara era una niña como cualquier otra, pero había algo que la hacía especial, nunca había soñado. Cada noche al cerrar los ojos, se sumergía en una oscuridad profunda y pacífica hasta que el amanecer la despertaba. Esta peculiaridad no le preocupaba, hasta que un día escuchó a sus amigos hablar sobre sus sueños más locos y maravillosos. Aquel día, Mara deseó con todas sus fuerzas tener un sueño. Esa noche algo cambió. En lugar de sumergirse en la oscuridad, Mara se encontró en un campo lleno de flores que brillaban bajo la luz de una luna gigante. A lo lejos, un viejo sauce llorón la invitaba a acercarse. Al llegar al árbol, una voz suave y melodiosa le habló desde sus sombras. «Has deseado entrar al mundo de los sueños, y tu deseo se ha cumplido», dijo la voz. «Pero debes tener cuidado porque si te quedas mucho tiempo podrías no despertar jamás». Mara, con curiosidad y un poco de miedo, decidió explorar este mundo. Encontró montañas que flotaban, ríos de estrellas y criaturas fantásticas que jamás había imaginado. Se encontró con un zorro parlante que le contó historias del pasado y con una mariposa que podía pintar el cielo con sus alas. A medida que pasaba el tiempo, Mara comenzó a olvidar cómo era su vida en el mundo real. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El sauce llorón la advirtió varias veces sobre el peligro de quedarse, pero Mara estaba fascinada por las maravillas que veía. Una noche, mientras contemplaba el reflejo de la luna en un lago cristalino, recordó a su familia, sus amigos y todos los momentos que había vivido. Una profunda tristeza la invadió al darse cuenta de que estaba atrapada en ese sueño eterno. Con la ayuda del zorro y la mariposa, Mara decidió encontrar una salida. Después de enfrentar desafíos y resolver enigmas, finalmente llegó de nuevo al sauce llorón. Con lágrimas en los ojos, pidió volver a su mundo. El sauce, conmovido por su determinación, abrió un portal que la llevó de regreso. Al despertar, Mara estaba en su cama, con los primeros rayos del sol acariciando su rostro. Todo había sido un sueño, pero un sueño que le enseñó a valorar cada momento de su vida. Desde aquel día, Mara soñó cada noche, pero nunca olvidó la lección que aprendió en aquel sueño eterno. La Odisea del Espíritu. En una tierra no muy lejana,
las almas de las personas tomaban forma antes de nacer en el mundo real. Estas almas, en forma de pequeñas luces brillantes, debían pasar por una serie de pruebas antes de estar listas para iniciar su vida en la Tierra. Luna, una de estas almas, estaba ansiosa y emocionada por comenzar su viaje. Había escuchado historias de las almas que habían partido antes que ella y las maravillosas aventuras que habían vivido. Sin embargo, también sabía que no todas las almas lograban superar las pruebas, y eso la inquietaba. La primera prueba era el laberinto de las dudas. Un lugar donde las almas enfrentaban sus mayores miedos e incertidumbres. Luna, con determinación, comenzó a recorrerlo. A medida que avanzaba, escuchaba susurros que intentaban confundirla y desorientarla. Pero, recordando las enseñanzas de las almas mayores, Luna confió en su intuición y logró salir del laberinto. La siguiente prueba era el desierto de la soledad. Aquí las almas debían aprender a estar solas consigo mismas, a entenderse y aceptarse. Luna caminó durante lo que parecieron días. A veces sentía que la soledad era demasiado intensa y pensaba en rendirse, pero recordó que la soledad también podía ser una aliada y le permitía conocerse mejor. Finalmente llegó a la montaña de la esperanza. El último y más grande desafío. Las almas debían escalarla para alcanzar su propósito y entender su misión en la vida. Luna, aunque agotada, no se rindió. Con cada paso sentía que estaba más cerca de su destino. Y después de mucho esfuerzo, llegó a la cima. Allí una sensación de paz y entendimiento la envolvió. Una vez completadas las pruebas, Luna estaba lista para nacer en el mundo real. Sabía que la vida estaría llena de desafíos, pero también de alegrías y aprendizajes. Con la experiencia adquirida en su odisea, Luna estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo y vivir su vida al máximo. Mientras las otras almas la felicitaban y la despedían, Luna sonrió, sabiendo que cada desafío superado en la odisea la había preparado para la gran aventura que estaba a punto de comenzar. Y con esa certeza en su corazón, Luna comenzó su viaje hacia el mundo real.